Buenas tardes. Muy bien. Empezamos la clase del día de hoy. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. En la última clase hablamos ya acerca de todos estos indicadores macroeconómicos que nos permiten describir cómo la economía se encuentra en la actualidad, ¿no? Citamos, por ejemplo, ya el gasto del consumo final de los hogares, ¿sí? Las exportaciones e importaciones, el gasto del consumo final del gobierno, la formación bruta de capital fijo y el valor agregado petrolero y no petrolero, ¿no? Entonces, cómo esas variables nos permiten, en cierto caso, ya dar un criterio, ¿sí? Determinístico, por cierto, de cómo se está comportando la economía de un país en general, ¿no? Esas variables son de mucho interés porque en base a ellas ya se van a construir expectativas ya, que serán razonables, ¿sí? Es muy fuerte los criterios que se emiten acerca de un crecimiento o un decrecimiento en la economía, pero no se puede ocultar las cifras. No solamente a nivel interno de cada uno de los países, sino también a nivel externo. Dado que las relaciones comerciales hacen que tanto las entradas como salida de bienes ya también me proyecten un resultado a nivel externo. Ahora, vamos a ver un poco de la evolución del valor agregado bruto sectorial, ¿no? Ese conocimiento, ¿no? Que tiene cada uno de estos sectores. Ahora vamos a ver el acuícola, ¿sí? Y pesca de camarón y el suministro de electricidad y agua. A ver, alguien que me ayude leyendo, por favor. A ver, Valencia. Evolución anual. Evolución anual del valor agregado bruto sectorial. Acuicultura y pesca de camarón. El sector registró una tasa de variación positiva de 7,7% con respecto al primer trimestre del 2019, estimulado por una mayor demanda del mercado externo, que alcanzó un incremento anual de 19%. Así, por el uso de sistemas intensivos en tecnologías que permiten sembrar más larvas por piscina. Suministros de electricidad y agua. En términos interanuales, el VAC de esta industria presentó una tasa de variación de 6,3%. Esto se explica por el aumento de 3,7% en la producción hídrica total, principalmente de la central Hidropaute, 9,3%. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de valor agregado bruto, ¿sí? Es cuánto incide cada uno de estos componentes económicos ya a cada uno de los indicadores que hace poco registramos. Si bien es cierto, la pesca de camarón y la acuícola en los últimos años ha tenido una gran incidencia, ¿no? Que la ha llevado a ser, dentro de los productos no tradicionales, uno de los mejores que ha tenido en lo que respecta a su exportación, ¿sí? Si bien sabemos en el primer trimestre hubo un descenso tanto en importación y exportación tradicional, ya el camarón no sufrió ese inconveniente, se mantuvo. Eso ha ocasionado ya que su industria tenga mucha inversión ya por parte de sus propietarios. ¿Para qué? Para mantener ese sostenimiento ya a nivel internacional, pero sin olvidar algo, ¿no? ¿Qué cosa? Que puede ser que la cantidad ¿ya? del producto con valor agregado se esté exportando de igual magnitud, pero el precio a nivel internacional también puede incidir. De ahí hay que hacer los diferentes análisis si es que eso se está dando
a lo mejor por un comportamiento normal, ¿no? O será que existirá a lo mejor mucha oferta y en ese momento los precios comienzan a descender. Entonces, tenemos cada una de esas características que va a estar ¿dónde? En la demanda del mercado externo. ¿Sí ven? Entonces, tenemos que tener bien claro cada uno de estos puntos y de qué forma, ¿ya? Tecnificar, ¿ya? Eso va a permitir no solamente en los procesos productivos mejorar el valor agregado bruto, sino que también a nivel internacional nos vuelve más competitivos en lo que es esta línea. Otro de los puntos es el suministro de, agua, de electricidad y agua. Si bien es cierto, nosotros tenemos un recurso natural invaluable, que es el agua dulce. Hace algunos años no se lo reconocía como tal, pero hoy la FAO ya ha emitido muchos artículos acerca del problema que va a haber, van a venir en los años siguientes acerca de este tema del agua. Y por lo cual ya se lo está catalogando ya como un valor agregado. Dentro, ya podría ser del consumo de los hogares, no dentro de la industria para su producción. Tenemos mucha comercialización de productos envasados líquidos. Entonces, ahí tenemos este tipo de bien, ¿ya? Que con el tiempo se va a volver no renovable y escaso. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. En lo que respecta a la electricidad, ¿sí? Hay que recalcar que se hizo mucha inversión en los años anteriores, ¿sí? Lo que ha generado un crecimiento en la productividad. Pero ahí habría que analizar también el coste-beneficio de lo que se ha conseguido, porque si bien es cierto tenemos un incremento, ¿no? En la producción de energía eléctrica, ¿a qué costo? ¿Bajo qué costo? Tenemos que medir el retorno de esa inversión, ¿no? Debería estar proyectada hace unos 20, 30 años y ver si lo estamos teniendo o no. Ahí tenemos algunos datos estadísticos que se van dando. Bien, veamos otros, por favor. A ver, Pacheco. Petróleo y minas. La actividad de petróleo y minas creció 2.4% en el primer trimestre del 2020, reflejando un aumento en la producción hidrocarburífera de 2.7% al respecto al primer trimestre del 2019. La producción nacional de petróleo pasó de 47.61 millones de barriles de crudo en el primer trimestre del 2019 a 48.90 millones en similar del periodo del 2020. Correo y comunicaciones. El VAT de esta actividad económica en el primer trimestre del 2020 presentó un crecimiento del 2.1% respecto al primer trimestre del 2019. De acuerdo a la información de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Alcortel, el número de cuentas de Internet pasó de 11 millones en marzo del 2019 a 11.3 millones en marzo del 2020, presentando un aumento del 1.4%. Perfecto, gracias. Dos sectores, ¿ya? El uno dicen que está en una curva de crecimiento, ¿no? Todavía ni siquiera entra en un estado maduro como es el de minas, a diferencia del petróleo, que si bien es cierto está en un estado de madurez, ¿ya? Todavía no hay declinación debido a la explotación de otros yacimientos petroleros, pero en cambio su precio a nivel de mercado sí ha tenido una caída en los últimos años, ocasionando grandes pérdidas para este sector industrial. ¿Sí? Hay que recatar eso porque cada uno de esos puntos tiene valor agregado bruto sectorial, ¿no? Cada uno de ellos incide dentro de la economía local. Esperemos que la explotación de este sector de las minas se lo haga de una forma técnica y sostenible, dado que hay mucho riesgo, ¿no? De, en este caso, el recurso humano para la explotación de este tipo de recurso natural. ¿Sí ven? Ya el recurso de capital ya se ha dado. Hay mucha inversión por parte de industrias extranjeras, ¿no? Para lograr este tipo de explotación y que incremente esta variable dentro del valor agregado bruto.
Podría ser que en los años venideros, ya, si es que se logra tener un control, ¿no?, idóneo, ya, podremos ver el desarrollo así como lo ha tenido, por ejemplo, Chile, ¿no?, entre otros. Ahí tengo correo y comunicaciones. Tenemos una estacionalidad, digámoslo así, ¿ya?, de el consumo de este tipo de servicio. Y más se da, digámoslo así, por los niveles de competitividad. Recordemos que en años anteriores, ¿qué es lo que ocurría? Teníamos dos duopolios, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Las dos empresas que controlaban el mercado, en cierto sentido, independientemente del nombre. Pero ¿qué ocurrió? Entró una tercera, ya que si bien es cierto, es una empresa mixta, ¿no?, pero que logró volver más competitiva la oferta de mercado, ocasionando ya una ventaja para el consumidor, debido a que el excedente ya del consumidor ya no se lo llevaba el productor. ¿Ya? Se estableció un nuevo punto de equilibrio en el cual se establecía un precio inferior, pero por una mayor cantidad de servicios, ¿sí ven? Entonces, se logró un nuevo equilibrio de mercado ante un desplazamiento de la curva de la demanda. Eso es algo muy favorable. Se incrementaron las líneas, se incrementaron los servicios, ya se redujeron los precios. Eso es lo que ha estado ocurriendo en estos últimos años. Pero vemos que en el último periodo ya entra a un estado estacional, ¿no? Ni se diga hoy en los actuales momentos. No se identifica bien ya si ha tenido un crecimiento o un decrecimiento producto del rebrote. Tenemos ahí unas cifras, ya si bien es cierto son 2 millones aproximadamente, pero si podemos analizar ya el crecimiento de años anteriores, podemos ver que siempre ha sido muy superior, ¿no? Y eso también tiene mucha relación directa, ¿no?, ¿con qué? Con el crecimiento demográfico de la población, ¿no? Este tipo de valor agregado bruto siempre va a estar relacionado, ¿ya?, con la demanda que tiene o con el comportamiento del consumidor, como se puede denominar. Es muy interesante esto ver en este tipo de segmentos debido a que está muy alineado al microentorno. Servicios financieros y agricultura. A ver, otra persona, por favor. Yo, Mister, buenas tardes. A ver, adelante, Morales. Ok. Servicios financieros. El BAB de este sector registró un crecimiento del 1.6% en su tasa interanual, explicado principalmente por una expansión anual del 3.2% en las operaciones de crédito del sector financiero en el primer trimestre de 2020, las cuales alcanzaron 2.9 millones. Esto equivale a un incremento de 0.09 millones de operaciones con relación al primer trimestre de 2019. Agricultura. Este sector mostró un crecimiento interanual de 1.4% en el primer trimestre del 2020. Sobresale el aumento de 7.3% del cultivo de banano, café y cacao y de 2.7% del cultivo de flores. Perfecto. Uno de los sectores que no ha, digámoslo así, tenido un decrecimiento, ¿ya?, es este sector financiero. Aunque la producción se ha paralizado en algunos meses, ¿ya? Lo que han hecho muchas instituciones financieras acogiéndose, ¿no?, a la ley humanitaria, ¿sí?, ¿ya?, es hacer, sí, en algunos casos, condonaciones de deuda, en otros casos, refinanciamiento de deuda, ¿no? Ya es como se haya dado el acuerdo entre las partes, ¿no? Hay que recalcar que se creó una ley particular para poder dar lineamientos para este tipo de casos. Pero aquí nosotros hablamos acerca de el valor agregado del sector, cómo
este segmento, ¿ya? Si bien es cierto, ha incrementado, ¿ya? En este periodo, ¿ya? Un 3.2%, ¿ya? Muy significativo, ¿no? Con respecto a los otros sectores. Entonces, hay que analizarlo ya muy detenidamente y ver que ha resultado la seguridad, ¿no?, que se ha aplicado por parte del ente público a este tipo de sector, ¿no? Tienen un muy buen encaje bancario, ya que lo maneja el Banco Central, ¿ya? Lo cual ha hecho que gane confianza de los cuentas ahorristas, ¿sí? Podemos darnos cuenta que el refinanciamiento se da por colocaciones de créditos de consumo, entre otros. También tenemos microcréditos, ¿ya? Y créditos para grandes empresas. Y eso es lo que da como resultado estos incrementos y que se mantenga con una escala ascendente, ¿sí? Bien, es cierto, independientemente del trato que se le pueda dar, hay que ver que un país, ¿ya?, que tiene sostenibilidad en el tiempo es porque una de sus principales variables ese es el sector financiero, no lo olviden. Vivimos en alguna época de este periodo democrático, vivimos también crisis financieras que generaron así grandes conflictos sociales, un poco superiores a lo que ha ocurrido con la pandemia, ¿no? En este caso es algo de salud y se está tratando de, en todo sentido, salir adelante con estos temas. Pero no hay que desmejorar todas las inversiones que ha hecho este sector. La agricultura, aquí nosotros tenemos, digámoslo así, un compromiso con este valor agregado bruto que nos da la naturaleza. Siempre recalco este tema porque no tenemos que olvidar, ¿ya?, cuáles son los recursos, ¿ya?, que tenemos a la mano. Y uno de ellos es la agricultura, ¿sí? Si bien es cierto, tenemos el conocimiento enfocado hacia el comercio exterior, pero tiene que apalancarse en este segmento y darle un mayor valor agregado a nivel internacional. Eso generará, lo que generará es un mayor ingreso de divisas. Si nosotros nos seguimos manteniendo, exportando solo materia prima o productos agrícolas sin valor agregado a nivel internacional, no tendremos un desarrollo sostenible de estos productos, ¿sí? Eso que quede bien claro, ¿ya? Hoy por hoy, si bien es cierto, vemos que tenemos incrementos tanto en los cultivos como en la explotación, y no se diga en la exportación de estos recursos, pero si que seguimos con esa mentalidad tradicionalista de hacerlo más sencillo, sembrar y exportar, no va a haber crecimiento sostenible, ¿sí? Lo que vamos a hacer es únicamente exportar materia prima y esa misma materia prima la vamos a importar, pero con valor agregado. ¿Qué nos ocurre, por ejemplo, con el cacao, por ejemplo, ¿no?, con el chocolate? ¿Sí ven? Entonces, nosotros exportamos ya una gran calidad de cacao, ya, pero ¿qué es lo que importamos? Ya, importamos a lo mejor barras de chocolate que pueden tener a lo mejor un 10% de lo que exportamos, pero vamos a la balanza comercial. Comparemos solamente esta exportación con esa importación y se darán cuenta que es muy significativa. Entonces, hay que enfocarnos hacia esa línea, hacia esos sectores, ¿sí? Claro, dirán, bueno, pero lo que pasa es que no hay procesos de tecnificación para añadir valor agregado. Podría ser, pero ahí tenemos una oportunidad, porque no pensemos que donde está todo caminando correcto, como por ejemplo en el sector financiero, ya será más fácil ingresar. No, donde es más fácil ingresar, ya, a ser competitivo es donde aún falta por desarrollar. Continuemos. A ver, otra persona, por favor. Yo, profesor. A ver, adelante. Pesca.
El valor agregado bruto de este sector aumenta en 1,1% del total de la pesca primaria, alrededor del 80%. Se destina a las exportaciones. Es así que se observó un incremento de las exportaciones de pescado y otros productos acuáticos en 3,4%. Manufactura. El valor agregado bruto de este producto aumenta en 0,1% en el primer trimestre del 2020. Las industrias manufactureras que tuvieron un desempeño positivo en orden de importancia fueron procesamiento y conservación de pescado, fabricación de metales comunes, elaboración de bebidas, procesamiento y conservación de camarón, fabricación de papel, entre otros. Gracias. Bueno, en el segmento de el pescado en particular, ¿ya? La misma necesidad alimenticia hace que se incremente este producto. Pero hay que tener mucho control. ¿Por qué? Porque se ha dado en los últimos años mucha pesca ilícita, que afecta, sí, a la larga afectará, debido a que todo recurso natural tiene que tener su tiempo, ya en este caso, ¿para qué? Para que se renove. Si no se le da ese tiempo, el recurso se comenzará a escasear. ¿Está claro? Los cangrejos, ¿Perdón? como los cangrejos. Como los crustáceos, correcto. Ujú. Y no solamente ellos, ¿ya? Son todos los recursos, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros tenemos una muy buena digamos, la productividad de, por ejemplo, productos agrícolas, pero no olviden algo, ¿ya? A la tierra se la está haciendo producir ya de una forma acelerada. Eso, al final, tiene su costo, no lo olviden. Por eso es que nosotros tenemos que cambiar ese tipo de procesos. ¿A qué me refiero? No solo dejar de no solo exportar la materia prima, sino el valor agregado. Comparen todas las tasas de valor agregado que hemos visto hasta este momento. Hasta aquí vean, crecimiento del 3-4%, vean la agricultura cómo crece, ¿no? ¿Sí ven? ¿Ya? Cada uno es superior al 1%, que es algo muy favorable. Vean, entonces, pero vean que cuando me refiero al producto con valor agregado, que debería estar aquí, debería estar en un 5, un 10%. Si nosotros tuviéramos un valor agregado bruto en manufactura de un 10%, imagínense la cantidad de divisas que ingresarían aquí al país o la cantidad de divisas que se mantendrían aquí en el país. Eso es algo que se tiene que analizar mucho. Tenemos las industrias, ¿ya?, de otro índole, ¿ya?, como por ejemplo el procesamiento y conservación del pescado. Hoy ya hasta las cadenas de supermercado han comenzado a procesar este tipo de productos. Muy favorable. ¿Ya? Comienzan a entrar en ese mercado. Ven que hay nichos de mercado para poderlos explotar. ¿Sí ven? ¿No? Tenemos las bebidas, ¿ya?, entre otras. Antes, casi la mayor cantidad de productos se importaba. ¿Vean? Llegó un momento en que decían que hasta el pan o las papas, para las papas fritas, había que importar. ¿Sí ven? Y cuando vino un problema, digámoslo así, de devaluación de moneda de los países, ¿ya?, en comparación con nuestra economía dolarizada, ¿qué es lo que se tuvo que hacer para, en este caso, mantener este sector de manufactura? Porque si no hubiese desaparecido, hubo que poner unas salvaguardias. ¿Ya? ¿Sí ven? Entonces, nosotros tenemos que también ser más competitivos en estos sectores, pero dar ideas, ¿no?, dar opiniones, criterios acerca de cuáles son los sectores no tradicionales, ¿sí ven?, y donde no hay mucha competitividad para ahí actuar. ¿Por qué? Porque el mercado lo necesita. Y si no tengo mucha competencia, tengo una demanda agregada que podemos satisfacer.
¿Se ve? Eso es lo que se refiere a esto del valor agregado bruto. ¿Ya? Hay países que son muy nacionalistas, que tienen mucho valor agregado bruto. Por ejemplo, Argentina. Argentina tiene productos como, por ejemplo, los cereales, ¿no? ¿Ya? Tienen ya las carnes, tienen los vinos, ¿ya? Y ellos no es que exportan la uva, ¿se ve? Todos los, en este caso los viñedos de uva, son explotados por ellos, ¿sí se dan cuenta? Así como nosotros tenemos la caña, ¿ya? Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Las procesamos y en ese momento sacamos, ¿qué cosa? ¿Ya? El azúcar, la melaza, entre otras cosas. También podemos hacer eso, ¿ya? Las tierras lo dan. Y de esa forma, tener mayor cantidad de manufactura con valor agregado bruto. A ver, otra persona, por favor. Yo, A ver, buenas tardes. buenas tardes, chicos. Adelante. A ver, comercio. La BAB, está bien. Sí, la Valor, BAB. a ver, VAB es valor agregado bruto. Ay, sí, perdón, lo siento. El valor agregado bruto de esta industria registró una variación negativa del 0,9%, comportamiento que se relaciona directamente con el desempeño de las demás industrias. Actividades profesionales, técnicas y administrativas. En términos anuales, el valor, ay, lo siento, la BAB de la industria decreció del 1,3% con respecto al primer trimestre del 2019. De acuerdo a la información provista por el estudio mensual Opinión Empresarial. En el primer trimestre del 2020, las empresas vinculadas a las actividades profesionales, técnicas y administrativas presentaron un decrecimiento en sus volúmenes. ¿Qué pasó? Keiko, ¿está bien? Gracias. Sí, lo siento. Ya. Listo. Tenemos actividades, ¿no?, que tienen valor agregado bruto como el comercio. Ahí está el comercio exterior, ¿no? Entrada y salida de bienes, ¿sí? ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos últimos trimestres? Si bien es cierto, con el cierre, ¿ya?, de las diferentes fronteras aérea, terrestre y marítima, que es lo que ha ocasionado un descenso del 9%, ¿no?, en comparación, ¿ya?, con otros sectores, ¿ya? Pero que hay que indicar algo. Aquí, si bien es cierto, cayó un poco la oferta de bienes relacionado al comercio, pero no fue solamente en el Ecuador, fue a nivel mundial. Eso generó que no se hayan sobreestoqueado, ¿ya?, diferentes tipos de sectores productivos, ni siquiera nosotros, ¿ya? Lo único que se mantuvo fue la industria básica, ¿ven? Entonces, eso lo ocasionó que lo que se sacaba al comercio, o sea, a la comercialización, se consumiera inmediatamente por los consumidores, ¿sí? Uno de los más afectados, vemos que aquí son las actividades profesionales, técnicas y administrativas, ¿sí? De un decrecimiento muy amplio, ¿vean?, del 1,3, ya, con respecto al año 2019. ¿Sí? Recordemos algo, que cuando analizamos el servicio, ¿ya?, el tiempo que una persona pasa sin prestar el servicio, eso ya es una pérdida para la empresa, ¿no? Entonces, y eso es algo irrecuperable, ¿no? Aquí sí hubo un alto decrecimiento, ¿ya?, en cada una de estas actividades. Solucionable, sí, solucionable en el tiempo, que genera a lo mejor altas tasas de desempleo, sí, ¿ya?, debido que en muchos de los casos los costos ya dejan de ser costos y se vuelven gastos, debido a que a lo mejor la mano de obra directa ya se volvió indirecta. Entonces, hay que analizar cada una de estas situaciones
y ver cómo ese decrecimiento se produjo ya durante este periodo. Ujú. A ver, otra persona, por favor. Buenas tardes, profesor. Yo. A ver, Grain. Transportes. Esta actividad presentó un decrecimiento de 4.0% en el primer trimestre del 2020. En este sentido, el consumo de gasolina extra y diésel destinado al transporte terrestre y marítimo mostró un decrecimiento interanual de 7,9% y una disminución de 12,8% en relación al cuarto trimestre del 2019. Enseñanza y servicios sociales y de salud. El valor agregado bruto de este sector disminuyó en 4,7% en el primer trimestre del 2020, como consecuencia de una menor adquisición de bienes y servicios en educación y salud. Perfecto. Dos sectores donde la economía ha descendido de una forma muy acelerada. Diríamos, ha tenido una caída exponencial este tipo de valor agregado bruto, ¿no? Recordemos que por periodo estos dos segmentos mueven una gran cantidad ya en lo que respecta al consumo de los hogares, ¿no? Lo que es transporte, ya, enseñanza particularmente, y todo lo que deriva de eso. ¿Ya? Imagínense, en todo caso, todo lo que se dejó de comercializar referente a uniformes, referente a útiles escolares. Obvio que a lo mejor muchos me indican, bueno, pero se han adquirido equipos electrónicos, entre otras cosas, el consumo de energía eléctrica se ha incrementado. Sí, podríamos decir eso, pero las actividades comerciales no solamente están en función de un bien, en este caso, digámoslo así, el suministro, también hablamos de el recurso humano que se necesita para comercializar cada uno de estos sectores, ¿no? Entonces, vemos cómo viene un efecto multiplicador, ¿ya? Que genera una caída en el valor agregado bruto de estos dos sectores en particular. El transporte que se ocupa para todas las actividades, ¿sí? No solamente cayó el transporte público, ¿sí? Del servicio urbano o servicio interprovincial. Veamos también es el transporte de personal y el transporte escolar. Imagínense a nivel nacional, ¿cuánto es la caída en este sector y qué es lo que deriva? ¿Cuánto consumía un transportista escolar en lo que es consumo de combustible, ¿no? Vean, ahí nomás ya se genera una derivada, consumo de combustible. ¿Y quiénes comercializan el combustible? En este caso, ahí tengo las actividades de comercio, que son las estaciones de servicio. Entonces, en este caso, vemos cómo el efecto multiplicador se comienza a unir como un sistema interconectado, ¿ya? Y a medida que vamos revisando cada uno de estos valores agregados, ¿ya?, a la economía, comienzan a descender, comenzamos a darnos cuenta la razón por la cual las organizaciones a nivel internacional establecen grandes caídas en los productos internos brutos o decrecimientos, ¿ya? ¿Sí? Alejamiento. A ver, por favor, otra persona. Buenas tardes, profesor. Zamora. Alojamiento y servicios de comida. El valor agregado bruto de alojamiento decreció en 4,9% respecto al primer trimestre de 2019, por una disminución interanual de 14,8% en la llegada de extranjeros al país, según información del Ministerio de Turismo, lo que incidió en una menor demanda de hoteles y servicios relacionados y de restaurantes, administración pública y defensa. En el primer trimestre de 2020, la administración pública reportó una tasa de variación negativa de 5,1%. Esto se debe principalmente
a la disminución del 1,3% en remuneraciones, las cuales alcanzaron gastos devengados por unos 2.150,8 millones. Gracias. Okay. Puntos como el sector turístico hotelero, ¿ya? Uno de los más castigados a nivel mundial. Vean cómo afecta dentro del Ecuador un 4.9% del valor agregado bruto, ¿no? Es muy superior, ¿ya?, en otros países que dependen del turismo. Ahí tenemos, como por ejemplo, los países caribeños, ¿sí? Otros, el sector europeo. Ahí particularmente siempre lo nombra España, ya porque ellos tienen bastante afluencia de quienes, de todo el sector de Europa. Siempre les gusta visitar mucho esos sectores. Entonces, la pandemia lo que ha hecho es que la gente precautele su integridad física, con mucha razón, mucha lógica. Pero la economía es una sola y todo está interconectado, ¿ya? Hay mucha inversión en el sector hotelero, ¿ya? ¿Qué ocurrirá para que se reactive? Lo que ocurre es algo normal: inversión, invertir, ¿no? Recuerden algo, que en cada uno de estos puntos que estamos viendo de los diferentes sectores, ¿ya?, dentro de la economía nacional y puntualizando algunos a nivel internacional, ¿ya?, no hay que desmotivar, hay que motivar en todo caso. Por eso es que al inicio de esta clase les decía, nosotros tenemos una oportunidad en el mercado, no donde todo está bien, sino que donde existe problema, ahí es donde tenemos que ver una oportunidad de inversión o una oportunidad ya de aplicar conocimiento. Acá el sector hotelero está buscando nuevas técnicas, nuevas estrategias de mercado, ¿ya?, con el fin de ¿qué cosa? De ir reactivando progresivamente, sin que eso, ¿ya?, atente con la imagen o la integridad física de las personas. ¿Sí ven? ¿Ya? Una labor muy dura en los actuales momentos, porque no solamente ahora tendremos que preocuparnos del entorno geográfico, que estemos en una buena ubicación, ese tipo de cosas, sino que también habrá que preocuparse de cosas demográficas, ¿sí?, que están muy relacionados a la cultura de las personas, ¿ya? Porque ya al ya no estar en un estado de excepción, tenemos que saber que nosotros somos los que nos cuidamos a nosotros mismos. Y cuando vamos a hacer turismo en cualquier parte, siempre tenemos que tener nuestras respectivas normas de bioseguridad. Eso es algo muy puntual que hay que tener en este tipo de sitios. Y no solamente si que vamos a sectores hoteleros, a balnearios, entre cosas, entre otras cosas. También tenemos el servicio de comida, ¿ya?, que muchos podrán decir, bueno, los delivery ayudaron a que no caiga el consumo de comida. Pero imagínense a nivel nacional, a nivel mundial, ¿cuántos establecimientos de comida existían? Usted mismo se encuentra alrededor de su entorno, ¿ya?, geográfico, en su urbanización, en su ciudadela, en su sector, ¿no? ¿Cuántos negocios de comida había? ¿Y cuántos negocios de comida hay? ¿No? Ha habido una caída acelerada de eso, ¿no? Este tipo de servicio, ¿ya?, era el que generaba uno de los más altos flujos de efectivo, ¿ya?, en el mercado, ¿sí? Todo eso hoy está, digámoslo así, teniendo una curva discontinua. Ajá. ¿Por qué? Porque en el momento que viene un ruido en la comunicación, automáticamente comienza a caer, ¿sí? Ustedes se podrán dar cuenta que ya salen en las redes sociales, en medios de comunicación, entre otros, un indicador que dice que se está presentando un rebrote, automáticamente los consumidores, en este caso nosotros, dejamos de frecuentar estos sitios, ¿ya?
Por más estrategias que hagan, ¿ya? Las diferentes empresas, cadenas, ¿no? ¿Ya? Si es que llega algún ruido en la comunicación y se comienza a masificar, y en ese mismo instante, ¿ya? Se cortó el consumo. La demanda se contrae. ¿Se ve? Estamos en ese instante, por eso es lo que les decía, ¿ya? Que ya no tenemos el problema de oferta que se inició al inicio. ¿Ya? Estos indicadores de valor agregado bruto me indicaban eso. ¿Ya? Hoy ya tenemos una contracción en la demanda agregada, o sea, en el consumo que tenemos nosotros, en el consumo normal que teníamos. Ahora es diferente. Ante cualquier tipo de ruido en la información, nosotros automáticamente ya evitamos ese tipo de demanda, aunque la necesitemos. ¿Se ve? Administración pública y defensa, bueno, ¿sí? Si bien es cierto en la mayor parte de los casos, el Estado ha tratado de cumplir con diferentes tipos de administraciones. En este caso tenemos las de control, las de defensa, las de educación, las de salud, ¿sí? De todas ellas. ¿Sí? Si bien es cierto, hoy tenemos una caída, ¿ya? ¿En qué cosa? En la contratación pública. Se está dejando de contratar, uno, se está con el fin de disminuir el gasto público, ¿ya? Se están fusionando ministerios, ¿ya? Para evitar ya una caída en qué cosa, en la atención a toda la población por parte de los servicios públicos, ¿no? Servicios públicos no solamente me refiero a agua, luz, teléfono, no me refiero explícitamente a eso, me refiero en general. Por ejemplo, tenemos los diferentes ministerios, tenemos los diferentes superintendencias, ¿no? Los GAT municipales, entre otros, los GAT provinciales, ¿sí ven? Entonces, todas esas instituciones, ¿ya? Que están a cargo, ¿ya? De la administración pública central, tienen también un valor agregado bruto que generan, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué cosa? Ese gasto del gobierno, ¿sí ve? Entonces, todos esos puntos, ¿qué es lo que ha ocurrido también? Ha comenzado a disminuir, ¿no? Ocasionando, en cierto sentido, que caiga el consumo de los hogares, ¿no? ¿Sí? Positivo o negativo, habría que ver las funciones que cumple el Estado, ¿no? Si bien es cierto, debe, en los actuales momentos, una de las más grandes preocupaciones del Estado debe ser la inversión en lo que es salud. Eso tenemos que recalcar, ¿no? La ciudadanía lo necesita. Y otro de los puntos, ya no está tan enfrascados en qué cosa, en directamente al sector hospitalario. Ahorita tenemos que enfrascarnos en la prevención y el cuidado, ¿sí? Entonces, ante una caída, ya, imagínense cuánto, del 5.1%, fíjense cuánto es, ya, es muy sustancial, ya, ya. Hay que ver de qué forma se va a financiar el cierre del presupuesto actual 2020 y cómo se va a reestructurar para el 2021. ¿Mm? A ver, otra persona, por favor. Yo, profe. A ver, adelante. A ver, refinación de petróleo. En términos interanuales, el valor absoluto bruto de esta rama se redujo un 6,7%, debido a que en el primer trimestre de 2020 la producción de derivados fue de 18,4 millones de barriles, lo que significó una reducción aproximada de 4,1% en relación al primer trimestre de 2019, que fueron 19,18 millones de barriles de derivados.
por una disminución de producción de la refinería Esmeraldas. Construcción. En términos interanuales, presentó un decrecimiento de 7,1%. En el primer trimestre de 2020, el sector financiero privado y el popular y solidario otorgaron 2.201 operaciones en el segmento inmobiliario, lo que significó un 37,7% menos que el primer trimestre de 2019, donde se concedieron 3.534 operaciones de crédito. Gracias. Dos sectores ya con criterios totalmente diferentes. El uno, una caída ya del 6,7%, vean, ¿sí? En comparación con el primer trimestre. Eso afecta directamente al cumplimiento de obligaciones adquiridas ¿ya? En el pasado. Se trató en años anteriores de mejorar este valor agregado de refinación de petróleo, pero ya eso es algo que es un tema largo de fiscalización, ¿no? Por parte de la entidad a cargo de ese tema. Lo que sí podremos decir es que si que nosotros no tenemos un petróleo de óptima calidad, ¿ya? Porque no se ha procedido con a lo mejor una correcta inversión por parte de las administraciones ya de tránsito, ¿sí? Eso es algo que siempre se puede verificar, ¿no? Debido a que nosotros somos un país petrolero, ¿sí? Y deberíamos de producir y de refinar ya diferentes tipos de derivados de este recurso natural, ¿ya? Sin ningún inconveniente. Es como, por ejemplo, que tuviéramos caña y no tuviéramos, en este caso, los ingenios para poderlo procesar. Imagínense. Es similar, ¿no? ¿Y dónde colocarlos? Es algo de mucho estudio. Otro punto, ¿ya? Que es la construcción, ¿no? Uno de los sectores más golpeados. Vean cuánto es la tasa de crecimiento. Y aquí sí vamos a detenernos un poquito porque a nivel mundial, ¿no? Diferentes tipos de países basan su economía ¿ya? En este tipo de valor agregado bruto como es la construcción. ¿Por qué? Porque mueve todo el aparato productivo. ¿Sí ven que mueve recursos naturales, mano de obra, capital? En países donde se fomenta la construcción, ¿sí? Independientemente del tipo de construcción que sea, no solamente me refiero a planes habitacionales. Pues hace poco tuvimos un alto incremento en la construcción cuando se procedió a la firma del convenio de aguas profundas de Pozorca. Vean, un sector que no era explotado. Hoy, ¿ya? ¿Cuántos miles de millones se invirtieron para, en este caso, ¿ya? Que ese puerto ¿ya? Esté en los actuales momentos funcionando? Y ya tenemos un centro de acopio. ¿Sí ven? ¿Dónde es ese nuevo centro de acopio? A ver, les pregunto. Ustedes que son de comercio exterior ya tienen que saber. Porque ahí es donde está la oportunidad. ¿Dónde? En Pozorja, profesor. ¿Perdón? En Pozorja. El puerto de No, ahí es el puerto de aguas profundas, Zamora. Ah, ya, disculpe. Ah. ¿Dónde está ese nuevo centro de acopio? ¿Qué pasó, señores de comercio exterior? No puede ser. ¿Qué pasó? Por la pandemia estamos guardados también. No podemos indagar. Pero eso sí, ¿a qué redes sociales se va a cobrar el impuesto
¿A qué redes sociales se va a cobrar el impuesto al valor agregado? Ahí sí. Ah. Bueno, aunque también es comercio exterior eso, por si acaso. ¿No? Bien. ¿Dónde? El puerto de aguas profundas se encuentra ubicado en DP World, perdón, en Poza Oreja, profesor. Es un acopio de DP World que fue creado, de hecho, cuando entramos a primer semestre. O sea, no recuerdo la fecha exacta, pero fue cuando entramos a primer semestre. Y también es el puerto en el Ecuador más grande. Y tiene una profundidad de aproximadamente 15 metros o 150 metros. ¿En qué semestre está Peralta? Tercero. Entonces, Recuerdo que fue en abril del 2019 o 18. Por esa fecha yo creo que comenzó a funcionar en cierta forma, porque el puerto de Aguas Profundas en Pozorja, hace 6 años ya trabajé en Pozorja y desde ese entonces ya estaban construyéndolo y decían que ya tenía mucho tiempo en construcción y llevaban maquinarias muy grandes y para allá decían al puerto, al puerto, al puerto, y nunca vi ningún puerto, pero eso es lo que se decía, que ya estaban en construcción. bien, les pregunto, ¿dónde está el centro de acopio del puerto de Aguas Profundas de Pozores? El nuevo centro de acopio. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron en el primer semestre? Cuidado, cuidado. A ver. ¿No les aparece ahí por internet? Hey, vamos, levanten el león dormido. Ustedes son muy inteligentes. Ya. Utilicemos toda esa comodidad que tienen ahí en su casa, esas sillas confortables, ¿no? Esa computadora, aprovechémosla, vamos, indaguen. Utilicen la tecnología. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese nuevo centro de acopio del puerto de aguas profundas de Pozores. ¿Dónde está? ¿Que ya lo encontraron? Cuando dice centro de acopio, ¿a qué se refiere, profesor? ¿A las oficinas, a donde está Guayaquil. el conglomerado de oficinas relacionadas con él? Porque son... No. ¿Dónde está? Por ahí ya creo que por ahí lo encontró. Guayaquil. Profesor, yo encontré que es atendida por... no, encontré mal. Es que estoy desde el celular, entonces... Está bien, vamos, pero no importa. El ímpetu es lo que me agrada. Al ser Pozorja, profesor, es Guayaquil, pero el centro de acopio de las aguas sería Guayaquil en sí. Hay un nuevo centro de acopio. Encontré algo cerca de un centro logístico en Durán, Eso, muy bien. que va APG. A ver, escuchen algo. ¿Cuál es la diferencia entre un centro logístico y un centro de acopio? En centro logístico es que, como su palabra lo indica, es en donde se procesa. O sea, yo lo comparo mucho con la burocracia porque tiene que ver con procesos, con pasos a seguir para que se cumpla un fin. Es donde se lleva a cabo toda la gestión administrativa, la gestión poblacional, por así decirlo, de un proceso en sí. O sea que es lo mismo decir, ya, una maestría en administración que una maestría en procesos logísticos, están diciendo lo mismo. No, O sea, no. Profesor, un centro de acopio digamos, es un lugar donde llega todo lo que, es un lugar donde se almacena todo lo que llega, y el otro es donde se divide hacia dónde va o en las secciones en las que vayan a dividir lo que está llegando. Correcto, muy bien. Entonces, ya, si que yo digo centro logístico, ¿está claro? Ya. ¿Es una parte del centro de acopio o no? Sí. Sí, profesor.
Porque igual está, aunque ahí dice, Claro. Eso el es todo. propósito ¿Ya? es ofrecer servicios a toda la cadena de comercio exterior, al nuevo puerto de aguas profundas de Es- Sorja y a los puertos interiores de Guayaquil. O sea, lo que ellos quieren utilizar es, a ver, aquí dice, que se construirá terminal de barcazas para conectar el área urbana e industrial de Guayaquil, utilizando el río como un medio de transporte sostenible de contenedores. Eso dice en su página. ¿Sí se dieron cuenta dónde hay una oportunidad para los estudiantes de comercio exterior? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Listo. Ahí es donde quería llegar. Pero eso también está relacionado con la parte de construcción. ¿Sí ven? Porque cuando veo este decrecimiento, no solamente son esos planes habitacionales, esas carreteras, sino también está referente a esa inversión en diferentes áreas productivas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho criterio, ¿ya? Para identificar, ¿ya? De qué forma eso incide dentro del valor agregado bruto nacional. Tienen que ustedes, ¿ya? Identificarlo, ¿ya? Para posteriores análisis, ¿no? Entonces, ustedes pueden querer hacer un estudio, a lo mejor de las importaciones y exportaciones, pero pueden hacer un análisis acerca de cómo estaba la construcción de estos segmentos. Entonces, ahí tienen un referente, ese valor agregado bruto. Vean cómo cada cosa está implícito dentro de esta parte económica. ¿Sí? Incide, ¿sí? De una forma muy sustancial. Porque si es que hoy ya se está creando ese centro logístico, ¿sí? Un centro de acopio, o digámoslo así, una inversión de esta multinacional, ¿no? Lo que va a ocasionar en el largo plazo es que va a generar mayores oportunidades, ¿no? De comercio exterior, ¿sí? Imagínense lo que es ya dar facilidades en lo que es el tránsito terrestre. ¿Sí ven? Porque ya no se va a hacer ya vía terrestre el traslado de los contenedores que vienen de los diferentes sectores del país, sino que pueden llegar solo hasta Durán y de ahí se trasladan en las barcazas. Que si las hacen ya, digámoslo así, transporte, ya, que sea un transporte, digamos, tiene un nombre, ¿ya? Pongámosle este nombre, no es el correcto, pero que sea un transporte ecológico, imagínense, ¿ya? En el cual se puede utilizar diferentes tipos de tecnología para no colocar un motor a combustión que necesite combustible biofósil, imagínense. En ese momento estaré no solamente ayudando, ¿ya?, al comercio, ¿sí?, en la parte logística, sino también estaré ayudando al ecosistema, ¿no? Son muchas cosas que se pueden dar. Pero todo eso viene por parte de este tipo de sector. Ok, vamos a la lista. Aguilar, Avilés, Valdeón, Canchinger, Presente. Ceballos, Presente. Cornejo, Giler, Presente. Grain, Presente. Vara, Presente. Wilcapi, Humananter, Presente. Isa, Jurado, Presente, profesor. Kenetsevich, Lindao, Márquez, Mera, Monroy, Presente. Morales, Presente. Pacheco, Presente. Párraga, Presente. Parrales, Presente. Peralta Joyce, Presente. Peralta Susana, Presente. Ponce,
Pozo. Presente. Kendambu. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Romero. Presente, profesor. Romero Michel. Presente, profesor. Saa. Presente, profesor. Salinas. Presente. Valencia. Presente. Vicuña. Presente. Wong. Presente. Zamora Jonathan. Presente. Y Zamora Ley. Presente. Ok. Profesor, el Lindau y Isa le escribieron que no le sirve el micrófono. Ya, déjenme revisar. Ahorita voy a revisar. Ok. Indao, lista la asistencia. Profesor, Aguilar me mandó a decirle que no se pudo conectar porque estaba en el trabajo, no pudo salir No, temprano. eso no es justificación. Última vez. ¿Está claro? Profesor, Wilcapi está en sala de espera. El CAPI está en la sala de espera. Ah, ok. Esperemos que entren. Si no entran, no tienen su asistencia. ¿Está claro? Es que sí, profesor, lo que sucede es que el CHUT está lento. Está lento, ya. ¿El qué? Wicapi, aquí estoy. Ya puede entrar. Hola. Bueno, continuemos con la clase. Veamos el último. Veamos estos temas. El COVID pasa factura a la economía ecuatoriana y crecerá entre un 7.3 y un 9.6% en el 2020. ¿Sí? Diferentes criterios, diferentes opiniones, ¿sí? ¿Ya? De especialistas a nivel internacional, a nivel nacional, de cómo la economía, ¿ya?, va a terminar post pandemia, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que tener eso bien claro, ¿ya? Que puede que se dé algún otro cambio, todavía faltan 4 meses en el año, pero aquí tenemos algunas tentativas. A ver, Wilcapi, ayúdenme leyendo. Hey, Wilcapi, ¿qué pasó? ¿Se fue? Leer yo, profesor. No. A ver, ¿qué pasó? Hey, Wilcapi, ¿qué pasó? ¿No está? A ver, vamos leyendo. ¿Qué otra persona más? Yo, profe. ¿Quién? Profe. A ver, Wicapi, número 20. Wilcapi. Vamos, a ver. Lea, por favor. No veo nada. Estoy en el celular. No sé si está compartiendo o... Ya no veo, porque sí veía primero, pero ahorita no veo nada, por si acaso. Ah, Ahí está. ahí está, por favor. Ok, dice... El COVID-19 pasa factura a la economía ecuatoriana. Decrecerá entre 7.3% y 9.6% en el 2020. El efecto de la suspensión de las actividades productivas en el país, como resultado de la pandemia del COVID y la incertidumbre internacional de los socios comerciales del Ecuador sobre la dinámica de la recuperación económica, son dos factores determinantes en los resultados de la previsión macroeconómica para este año, presentados este día por el Banco Central del Ecuador. La previsión del PIB para 2020 se elaboró sobre la base de la información proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas, otras fuentes del sector público y privado, así como estimaciones propias de la institución. Para la generación de esta previsión económica se establecieron varios supuestos que permiten determinar los posibles escenarios de desempeño económico para este año, entre los cuales destacan... Gracias, Wilcapi. A ver, la persona que quería leer, por favor. Hey, ¿qué pasó? No, profesor Peralta. A ver, Peralta, por favor. Ya. Para la generación de esta previsión económica se establecieron varios supuestos que permiten determinar los posibles escenarios de desempeño económico para este año. Entre los que destacan, tabla 1, supuestos utilizados. En la columna de supuestos tenemos la producción de petróleo crudo. Las medidas fueron millones de barriles. El supuesto número 1 fue de 182.1
el supuesto número 2 fue de 182.1 y el supuesto 3 de 182.1 durante el año 2020. Las importaciones totales fueron, en cuanto a medida, millones de dólares corrientes. El supuesto número 1 es menos 7.000.098, menos 7.391 y menos 7.485. Las exportaciones totales fueron, en cuanto a medida, millones de dólares corrientes. El supuesto número 1 de menos 4.788, menos 5.188 en el supuesto número 2 y en el supuesto número 3, menos 5.203. La inversión pública fueron millones de dólares corrientes, en supuesto número 1 del 2020, menos 1.014, menos 1.300 y menos 1.592. En inversión privada, la medida fue en millones de dólares corrientes. En el supuesto número 1 fue de menos 922, el supuesto número 2 de menos 956, en el supuesto número 3 de menos 1.340. En el gasto del gobierno, en cuanto a medida, fueron millones de dólares corrientes. Supuesto número 1, menos 827. Disculpe, profesor, si escuchan los carros, es que estoy llegando a mi casa. Supuesto número 2, menos 852. Y supuesto número 3, menos 1.057. En remesas, millones de dólares corrientes, menos 427, supuesto 2, menos 657 y supuesto 3, menos 657. Como resultado de estos supuestos, se prevé que el Producto Interno Bruto, PIB, para el año 2020 presenta un decrecimiento interanual que se encuentra en un rango comprendido entre 7.3% en dólares 66.678 millones en valores constantes y menos 9.6%, representa en dólares a 65.015 millones. Ok, muchas gracias. Tenemos tres supuestos, tres escenarios, ¿no? Podemos darnos cuenta sobre cuáles tenemos un mayor impacto, ¿no? Vemos una de las causales por las cuales, ya, digámoslo así, la cantidad de bienes que están dentro de la economía ecuatoriana ya han presentado una disminución. Si ustedes se dan cuenta, hay mucha oferta por parte de los negocios basada en qué cosa, en stock o inventario que han tenido, ¿sí? Eso se está notando ya en los actuales momentos. Se trata de dar de baja a eso con el fin de hacer a lo mejor nuevas adquisiciones para el último trimestre del año. Podemos dar ese indicador. Las exportaciones, si bien es cierto, incremento en el supuesto 2 y supuesto 3, digámoslo así, un incremento en el decrecimiento, valga la redundancia. Veo más altos los decrecimientos producto de ya el incremento de la oferta de bienes. Hay países que ya están regulando su producción, ¿sí? Entonces eso podría ocasionar este tipo de bajas. Tengo las inversiones públicas, ni que se diga, ante una caída de los ingresos públicos, como son los ingresos petroleros y los no petroleros, entre ellos el más significativo, la recaudación tributaria, como lo que ocurre en los actuales momentos, hace que se prevea ya ese incremento sustancial, ¿no?, en la disminución de la inversión pública. La inversión privada, por otro lado, ya casi se encuentra estacionada, aunque en el último trimestre, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Ya? Se puede estar esperando que no exista mucha inversión, producto de estos ruidos que les comenté hace poco, que pueden ocasionar una caída en las expectativas, ¿ya? Para lograr esa inversión deseada. Es muy difícil, ¿ya?, lograr que en el corto plazo el consumidor se acostumbre a esta nueva normalidad. Entonces,
hay que ser muy meticuloso en la forma dónde invertir y cómo invertir. No es que no hay demanda, sí, sí la hay, pero se contrae producto de las expectativas acerca de la pandemia. Así que se escucha mucho rebrote, no duden que seguirá habiendo una caída en la inversión privada. El gasto de gobierno, también tenemos esta disminución en lo que son la contratación de servidores públicos, entre otras cosas, ¿no? Y las remesas, ¿no? Debido a la caída, ¿no?, en lo que es la oferta de trabajo a nivel internacional, también tiene un impacto significativo en lo que respecta a este sector. Entonces, esos son escenarios, ¿no?, que se van dando. Si bien es cierto, se coge información, ¿ya?, para poderlo presentar e identificar. Tenemos aquí otro tipo de escenarios que se presentan. A ver, otra persona que me ayude leyendo. A ver, déjenme ver a alguien que no haya actuado. A ver. Okay. A ver, Canchinger. Vamos. En los primeros meses de 2020, la economía... Compañera, tiene apagado el micrófono. Ay, perdón. ¿Hasta dónde se escuchó? ¿Desde el principio? Sí, los primeros meses. ¿No? Los primeros meses. Ay, es que no sé, creo que se cerró solito. Ay, voy a comer. En los primeros meses de 2020, la economía ecuatoriana se vio afectada por algunos acontecimientos, entre ellos el ocurrido el 16 de marzo, cuando mediante el decreto ejecutivo número 1017 se declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, lo que determinó la suspensión de todas las actividades económicas y el trabajo presencial, exceptuándose los sectores de salud, seguridad alimentaria, sector financiero, transporte de personal sanitario y sectores estratégicos. En el ambiente internacional, la economía ecuatoriana se ha visto afectada por una caída significativa en los precios de su principal producto de exportación, el petróleo crudo, y un menor dinamismo en la demanda externa de productos no petroleros, resultado de la contracción económica de China, Estados Unidos y la Unión Europea, y por las medidas de confinamiento y aislamiento ante el COVID-19. Ya, la tabla. Sí, a la tabla. Variables, escenarios, años. PIB en el 2019 era 0,05, 2020 menos 7,27, o sea, escenario 2 2020 menos 8,14 y escenario 3 del 2020 menos 9,59. Importaciones. Escenario base 2019 1,63, escenario 1 menos 15,34, escenario 2 menos 16,13 y escenario 3 menos 17,42. Oferta final, escenario base 0,41, escenario 1 menos 9,13, escenario 2 menos 9,97. En el escenario 3, menos 11,38. Consumo final total, escenario base, 0,71. Escenario 1, menos 7. Escenario 2, menos 7,89. Y escenario 3, menos 9,69. Administraciones públicas, menos 2,45. Escenario 1, menos 5,31. Escenario 2, menos 5,62 y escenario 3 menos 6,84. En los hogares, en el escenario base se ve de 1,5. El escenario 1
menos 7,4, escenario 2, menos 8,44 y escenario 3, menos 10,37. En la formación bruta de capital fijo, escenario base, menos 3,35, escenario 1, menos 13,41, escenario 2, menos 13,97 y escenario 3, menos 15,29. En las exportaciones, en el escenario base, 5,22, escenario 1, menos 3,87, escenario 2, menos 5,18, escenario 3, menos 5,25. La demanda final en el escenario base es de 0,41, en el escenario 1 es de menos 9,13 y en el escenario 2, menos 9,97. En el escenario 3 es de menos 11,38. Ya. Muy bien. Vemos cómo varían, ¿ya? El Producto Interno Bruto. Vemos algunos escenarios que se pueden estar dando muy relacionados con, ¿ya?, la situación interna del país, ¿no? Entonces, vemos cuál es uno de los indicadores más relevantes aquí, ¿ya? Bien es cierto, es la contracción del consumo producto podría darse de la oferta, ¿no? Vemos que la oferta, las importaciones de los bienes tienen una incidencia directa en lo que respecta a los consumos, ¿no? Uno de los consumos que se está disminuyendo de forma significativa es la formación bruta de capital fijo. Recuerden que, ¿qué era la formación bruta de capital fijo? Eran todos los activos fijos que están dentro de la sociedad, podría considerarse sus construcciones, entre otras cosas. Y eso ya lo vimos cuando vimos el sector de valor agregado de la construcción. ¿Sí ven? Entonces, no se aleja mucho este tipo de entornos de la situación que se está dando. Muy bien. Vamos a hacer un foro y les voy a enviar una tarea. Tienen que ustedes elegir un sector, el que ustedes desean, un sector de valor agregado bruto en la economía ecuatoriana. Tienen que elegir un sector, ¿ya? Y explicar cómo se encuentra hoy en los actuales momentos. ¿Recuerdan? La información que les he presentado es durante el primer trimestre del año. Ya estamos ya en el tercer trimestre del año. Entonces, tienen que ir a indagar para ver qué es lo que ha ocurrido. Ahorita ya estamos un poco fuera de un estado de excepción. Entonces, tenemos que verificar eso. No olviden que para este foro, ustedes tienen que poner la norma JAPA para identificar de dónde están obteniendo la información para fundamentar lo que están ustedes colocando. ¿Sí? Solo tienen que coger uno de los sectores que hemos visto en clase. No son todos. Eso es para el foro. ¿Claro? Preguntas acerca del foro. ¿No? Listo. Ok, van a coger uno de esos sectores. Ahora, para la tarea, ¿qué es lo que van a hacer? Como ya hicieron el análisis, digámoslo así, de ese sector con valor agregado en la economía nacional, lo van a hacer ahora ese mismo sector, el valor agregado, pero del mundo. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Esa es la tarea. ¿Sí ven? Tiene una correlación directa el que van a poner en el foro con el de la tarea. No pueden cambiar. Tiene que ser el mismo sector. ¿Está claro? Con la diferencia de que en el foro solo lo analizamos desde el punto de vista ecuatoriano. Cuando ya lo cogemos para la tarea, ya abrimos el abanico y vemos a nivel internacional solo ese sector. ¿Claro?
¿Preguntas? Ya está creado el foro. Voy a crear ahora la tarea. Profesor, el foro va a estar abierto a sí mismo hasta las 11. Lo extendí un poco más, porque sé que tienen que revisar bastante. Lo dejé hasta el día de mañana. Sé lo que les estoy enviando. Por eso les doy más tiempo. Profesora, hasta el día de mañana, ¿hasta qué hora vamos a poderlo subir? Puede revisarlo ya ahí en el foro. Ah, ya lo reviso, gracias. Gracias. Listo, está creado. Es el foro número 5 y la tarea número 8. ¿Preguntas? ¿No? Ok, ya. A ver qué me han escrito en el foro. Mira, no me funciona el micrófono. Ok, tiene su asistencia. Wilcapi, recién, profe, presente, recién puede entrar. Wilcapi, usted ya actuó, ya tiene su asistencia hace rato. ¿Ya? Y profe Márquez, disculpen que no me conecté tarde, pero no estaba en casa, me ayuda. Correcto, sí. Porque ya el foro ya es un acto de presencia aquí con nosotros. ¿Está claro? Muy bien. Listo, estudiantes. Vamos a hacer ese foro. Cualquier consulta me la pueden hacer, ya saben, ¿ya? Por los diferentes grupos. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana ya empezamos la unidad 4, que es la última unidad. Listo. Gracias. Listo, profesor. Buenas Gracias, noches. profesor. Gracias. Por su presencia. Nos vemos. Pase bien, buen fin la de semana. próxima semana. Cuídense mucho.